Voy a decir primero porque es mi película, una de mis películas favoritas y porque me impactó tanto. Que yo la vi hace varios años ya. Y cuando la vi dije, wow, eso existe y puedes hacer dinero con eso. Y eso es tan bueno y la gente puede ahora tener tanto éxito. Y fue la del... A mí me gusta mucho el género ese de mafia. Yo creo que ahí está en buena parte de mis películas y mis series favoritas. Ese es su género de proyectos emprendedores de familias mafiosas. Por eso a mí me encanta... ¿Cuál de Martin Scorsese va a tirar? Exacto. Yo les traigo un poco más alejado de la mafia y del stock market. Y les traigo una película de muñequitos. Por mi lado, sí me voy a ir un poco, no tanto menos profundo, pero sí me voy a ir igual por algo del emprendimiento y las historias de la vida real, que bueno, al final todas esas atracciones son, de alguna manera, hacen alusión a muchas cosas de la vida real, ¿no? La película que traigo es... No, ahora van a hacer la parte donde se enfocan en ¿cómo se llama? Coño, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? Alabado, tú dando spoiler aquí. Mira, No, qué clase de spoiler, pa. Yo no sé. ¿ya lo has visto? ¿Qué clase de spoiler le has metido? No, pero lo bueno es que resucita después, eso, tranquilo. No, Sí, está bien. No, Dale, carajo. Carlos. Antes que Palomino siga hablando. Hello, bienvenidos todos a esta nueva edición de El Dream Podcast, un espacio donde un grupo de amigos inmigrantes hispanos nos reunimos para hablar de diferentes cosas, emprendimiento, finanzas, presupuestos, películas, series, cualquier tipo de media que nos motiven y todo lo demás, por supuesto. Hablando de eso, guys, ¿cómo están? Mira Eloy, lo que Todo está... bien. Está haciendo énfasis audiovisual en la nueva adquisición Estamos leveling up. de branding. Sí, para los que nos oyen y no nos ven, les recomendamos que nos vean. No porque somos bonitos, sino porque Eloy y Palomino se echaron un sign del Dream Podcast. No es por nada, pero aquí hay tremenda calidad Y visual. Juan tiene una pila de luces linda ahí. Mira, yo creo que Carlos debería arriba ahí quitarle el Success o moverlo y ponerle el del Dream Podcast arriba y hacer como una especie de tablero con muchos LED. O sea, se vería... Sí. Carlos, el suceso tuyo está un poco mal alineado como la PMI aquí del podcast. Bro, ¿No lo notan? el éxito, Sí, pero el éxito es el que tiene que estar más arrira. Todo eso para lograr el éxito es un escalón superior, ¿me entiendes? La idea es, ¿cómo es eso? ¿Cuáles son? Persistencia, perseverancia y éxito. Chicos, hablando de éxito, La tarea ¿cómo les falló ha ido? exitosamente. Fue exitosa. Fue exitosa esta semana que pasó para ustedes. ¿Cómo la pasaron? Una Bueno, locura. ya viene un mes que no nos vemos ya. O sea, es un mes que no nos vemos aquí en el Dream Podcast. Supuestamente. ¿Recuerdas? Alegadamente. Sí. Ya, perfecto. No, así nos vimos recientemente en el gender reveal de mi segundo hijo. Parece que lo que doy es machito, entonces vamos a por los dos boys, Bad Boy for Life. Eso para Hasta el equipo de pelota no para. Uno de los acontecimientos. Juan lo que da es hembra. Eloy hasta ahora en breed igual y Palomino tiene los cromosomas mezclados. Óyeme, una X y una Y. Chama, hay veces tienes que despejar una y hay veces tienes que despejar la Mire, otra. yo tengo dos X. Tú tienes una X y una Y. Por cierto, vi que tu chapa tiene dos X. Hoy lo vi. Te falta una ya para eso. Óyeme, ¿qué te iba a decir? ¿Que tú qué? ¿Qué tú Te qué? falta una X. Tu chapa, La la chapa. chapa de Palomino tiene dos X. Ah. Sí. Sí, Te porque a mí, falta una. a mí me gustan las tres, pero lo disimulo. Te falta una. Oye, pero hablando de películas, queríamos hoy hablar de alguna, de eso mismo, de películas, de libros, de series, de cualquier tipo de media o incluso algunos, o sea, y lo que no sea media también, cosas que nos han impactado en la vida de alguna manera. Por supuesto, vamos a dejar algunas fuera, pero vamos a quedarnos con lo más importante. ¿Qué les parece, chicos? Hoy tenemos un episodio me parece ligero. súper bueno, sí, Recomendaciones, me parece- series que hay sí. que ver, películas. Y yo creo Sí, que estas son las 3 películas, 3 libros que tienes que ver antes de morirte. serían 4, porque Exacto. uno por cada uno. Los 4, los 3. No, ese Para que tema, siga para.
ese tema cuando lo mencionamos, realmente yo lo veo súper bueno porque es un tema más light, es un tema con el que una pila de gente puede relate y puede ser de inspiración también, básicamente a modo de recomendación. Y yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, tú sabes la gente que hace contenido en Instagram, que como no te puedes perder esta serie por esto, no te puedes perder esta película por esto. Y es súper bueno porque te ahorra el scrolling en Netflix o en algún lugar. Y si viene recomendado por alguien que, por ejemplo, si alguien de ustedes me recomienda una película, tienes que verla, yo creo que realmente tú sabes, como que te impacta porque viene de buena fuente. Entonces, total, bro. Y nosotros somos tremenda fuente. Tremendo. No, realmente tremendo valor práctico. No, en total seriedad. Tremendo valor práctico. Y es algo que hoy en día es súper necesario. Es más necesario que nunca. En un contexto de tantas opciones siempre, tú sabes. ¿Qué tiempo? Yo creo que hay que resolver, de hecho, ese problema. Que el tiempo que uno dedica buscando constantemente contenido de calidad. Y fíjate que uno, cuando no es una recomendación, lo que hace es, bueno, ver la recomendación, ya sea de Netflix o cualquier otra plataforma de streaming, pues a ver cuáles están en el top 10, interceptado con tus gustos quizás, porque está un poco customized, pero así todo, uno dedica normalmente un montón de minutos, un montón de tiempo en general a buscar, y eso está fatal. Yo creo que eso hay que de alguna manera optimizarlo en plan, que yo supongo que llegará a un punto de que el algoritmo será tan bueno. No, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial conectado al chip de tu cerebro va a saber que tú quieres ver y ya te va a decir, tienes que ver esta y esta, eventualmente. Exacto, ¿no? Pero no estamos ahí. Para eso estamos nosotros ahora. Entonces, si quieres, arrancamos. Sí, lo que hagas ahora, recomendación manual aquí del Dream Podcast. Dale, Palomino, empieza con tu película. Creo que la película, y voy a decir primero porque es mi película, una de mis películas favoritas y por qué me impactó tanto. Y la razón es porque fue la primera vez que yo la vi hace varios años ya. Y cuando la vi dije, wow, eso existe y puedes hacer dinero con eso. Y eso es tan bueno y la gente puede ahora tener tanto éxito. Y fue la del The Wolf of Wall Street, el lobo de Wall Street. Esa película a mí yo la vi y me recuerdo, estaba aquí como que empezando la fase. Y cuando la vi como 2 veces, la primera vez la vi una vez y después la vi en un avión. Porque me impactó tanto y te enseña que puedes hacer mucho dinero. Te enseña la perseverancia, obviamente tienes que tener un poquito de suerte, tienes que ser bueno en lo que haces. Y al mismo tiempo te enseña de que cuando llegas al éxito, si no lo sabes manejar, te puedes ir por los pies. Entonces, eso yo siempre lo he tenido claro. Mantén la misma gente que han estado contigo forever. Siempre ten presente que el éxito es extremadamente bueno, todo el mundo lo quiere, pero es una responsabilidad súper grande y también puede acabar con lo más preciado, que es con tu familia, o puede dañar lo que tú tienes. Entonces, más allá de la parte, obviamente, del stock market, que me encanta, que me fascina mucho, esa película te abre otras puertas y te enseña las diferentes aristas de cuando llegas al éxito, lo importante que es todavía tener los pies en la tierra y estar claro, ¿sabes? Tener tu familia, de que el éxito puede ser pasajero y lo importante que es, una vez que llegues ahí, más que llegues, mantenerlo. Y entonces también cuidarte de la gente, cuidarte de hacer cosas malas, porque siempre que tienes éxito se te van a acercar demasiada gente y van a inducirte o van a tratar de empujarte o en algún momento vas a o estar dispuesto a hacer algo, vamos a decir, no tan moralmente o no tan bueno. Y eso te puede joder todo lo que has logrado hasta ese momento. Entonces esa película me gustó mucho. No sé si quieren comentarla. Yo sé que ustedes la han visto y les gusta. Y nada, esa es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Un clásico. ¿Tienes una escena en mente así, la que más? Hay una, tú sabes. Yo tengo el libro en el que se basa la película. El libro se llama así, The Wolf of Wall Street. Salió como 10 años antes de la película. Y primero vi la película, luego me leí el libro. Ahí está el famoso quote ese de "he sido un hombre rico, he sido un hombre pobre". Y les puedo decir que no hay nobleza en la pobreza. Que no hay nobleza en la pobreza. Y el tipo tira el rol de 40,000 pesos. En ese momento, que ahora de costar, no sé, como 60, 70. Porque la pobreza se ha romantizado mucho. Esa es una de las películas de esas de las que te inicia en el stock market, sin duda. No, y te abre. Y a mí me cogió y me dio fue como un golpe en la cabeza. ¡Wow! Hay gente que da vida de esto. Porque uno lo ve muy lejano.
desde el punto de vista, como veíamos este país, en las películas, pero ahí como que te lo aterrizan un poco. Obviamente no tiene nada que ver con los tiempos de ahora, porque en ese momento se prestaba para mucha estafa como lo que pasaba, porque la gente tenía que llamar, tenía que tener un broker, tenía que llamar a alguien, esa persona le decía, no, esto va a explotar, confía en mí, bla, 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 bla. Y entonces era como que era muy fácil hacer fraude. Hoy en día, con toda la información y todo lo que está afuera, es más difícil, pero sin duda la esencia está, que el stock market funciona y que puedes hacer mucha plata y obviamente toda la historia que está acompañada con el éxito. Lo único que yo tengo quizás en contra de toda esa hollywoodización del stock market a la que contribuye The Wolf of Wall Street, también The Big Short, que la vi hace poco, y también es una película muy a tono con ese theme del stock market y de las inversiones y de cómo hacer dinero en la bolsa de Nueva York y tal. Mi único problema con todo eso es que va en contra de uno de los principios que yo decía justo en los capítulos primeros, empezando el podcast, que decía que el stock market se ha romantizado mucho y que parece cosa de Wall Street, de profesionales y de números y de pantallas y toda esa sofisticación que en realidad ni siquiera hace crecer los portafolios individuales. Así que ese es mi único problema con esas películas, que contribuyen a ese bulo, a esa idea general de que... Yo creo que tienes que extraer que ser un genio. Tienes que traer los positivos y tienes que saber que hay un poco de sensacionalismo en la película, que lo necesita y que obviamente te magnifica los excesos que esa gente vivieron, las cosas buenas, las cosas malas, porque eso se va de Hollywood. Pero yo creo que si tú las traes un poquito e intentas como concentrarte en lo, vamos a decir, en lo positivo del mensaje. Por ejemplo, a mí me encanta la perseverancia que el tipo tuvo, que como dice, we came from the bottom, we're on the top, o sea, el tipo se la jurró para subir. Pero... No, la película es una bestialidad de filme. A mí me encanta. Y saludos a Margot Robbie. Sí, a Margot Robbie. Carlos, sé que quieres aportar, pero te voy, Juan, para contestarte. Una de mis escenas favoritas no tiene que ver con nada con nada de Wall Street. Es cuando ella está sentada con el vestido rojo y el tipo la coge, le pone el pie en la cara y el tipo, para la mierda, esto es lo mejor. But no touching. No, a ver, esa película a mí me encanta. Podía haber sido mi mención también. La he visto fácil 7, 8 veces. Cada vez que veo a alguien que no la ha visto y tengo una oportunidad, me pongo a verla con esa persona. Al último que se le enseñé fue a mi cuñado hace par de años. Es una película fantástica. Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey. O sea, un elenco de estos súper de lujo. Actúa el mismo. Fue la quinta nominación, creo, al Oscar. La cuarta, creo, de Leonardo DiCaprio. Y no le dieron el Oscar. Yo creo que se lo merecía. Un paréntesis, Carlos. Yo creo que esa ha sido la mejor actuación que he visto hacer. Sí, también. Cuando total. el tipo se baja del carro, que está drogado. Eso estaba bestial. A crawling ahí, como a gatear y no sé qué. Yeah. Sí, a ver, quick facts así que me encantan de la película. Y una invitación a que no lo vean. La película cuenta la historia de Jordan Belfort. Es el personaje real de Wolf of Wall Street, que creó una firma de inversión en la bolsa de valores súper exitosa en los años, a principios de los 90, si mal no recuerdo, los 92, por ahí fue que cuando se jodió todo. Y simplemente lo hicieron súper bien, juntó un grupo de amigos y creó esta firma exitosa, pero luego tenía evidentemente algunas malas prácticas y en lo profesional y en lo personal también hacían mucha droga también y terminaron pues cometiendo un montón de locuras y el tipo terminó preso. Y esto es una de las cosas que no me gusta, o sea, de las enseñanzas de la película y unas cosas que yo más critico en cuanto a este tipo de crímenes de ¿sabes? Los típicos los white collar crimes, donde los crímenes no violentos que son muy poco penalizados en los Estados Unidos, en mi opinión, todavía that remains. Y así hay muchos casos de este tipo donde han habido estafas a gran escala. Ese tipo literal defraudó millones y millones de dólares de probablemente cientos de miles, no sé si millones, llegó a millones de personas, y es una locura. O sea, literal le jodió la vida a muchísima gente y solamente estuvo preso unos 2 años o algo así. El tipo es el creador también de esta estrategia de venta que se llama el straight line, la línea recta, que es una estrategia para vender mejor. Y ya el tipo, bueno, pues no solo obviamente salió a la cárcel, de hecho tiene un cameo en la película, sale al final de la película, haciendo en la escena de Sell Me This Pen. Y bueno, nada, realmente es una película fantástica que tiene mucho humor y la vida de ese tipo fue una locura, evidentemente. Exacto. Tú sabes que ahí después de la entrevista muy buena. Podemos dedicarle un episodio de esa película. Sí, dale, vamos muy forward, dale, vamos.
hay después entrevistas muy buenas a Jordan Belfort en que habla de exactamente lo mismo que estaba explicando Carlos, ¿no? Y cómo él se arrepiente en buena medida de todos los crímenes que cometieron y todas las ilegalidades que hicieron en ese tiempo. Y luego la recomendación de él es la misma de la Scott Galloway: invierte en index funds. De los asset managers saben lo que están haciendo. Sí, te hice otra cosa, en este punto es una locura. Oye, perfecto, nada, tremenda recomendación, 100%. ¿Quién sigue con su película? Elo, dale. Dale, ok, puedo ir. La mía es Titanic. No. O sea, es que yo creo que a mí me cuesta trabajo escoger una película. De acuerdo al Tinder Podcast, yo tengo una, ciertamente. Sí, me claro, cuesta trabajo porque las películas van de acuerdo con los estados de ánimo, con los moods. Yo creo Claro, que he visto Avatar y Titanic y películas fáciles de ver un montón de veces, sobre todo en los vuelos largos y eso, que tú dices, tengo 2 horas para quemar aquí, en fin, déjame poner un poco de Katniss. Con Titanic necesitas casi 3, yo creo, ¿no? No recuerdo. Sí. En el caso mío, a mí me gusta mucho el género ese de mafia. Yo creo que ahí está en buena parte de mis películas y mis series favoritas, en ese subgénero de proyectos emprendedores de familias mafiosas. Por eso a mí me encanta... ¿Cuál de Martin Scorsese vas a tirar? Exacto. A mí me encanta El Padrino. Toda la trilogía, sobre todo parte 1 y parte 2, son espectaculares. No es que esté descubriendo el agua fría, ni mucho menos, pero... O sea, todo el mundo lo ha visto en este punto, ¿no? Y a este punto es un clásico. Pero me gusta mucho eso porque te habla de valores que están un poco incluso más allá del emprendimiento como tal, y es la familia, ¿no? Es la razón de todo, la razón por la que existe una lealtad máxima a algo, ¿no? Y esa es la lealtad a la familia. Y por eso me gusta mucho eso, toda la subserie, todo el subgénero de mafiosos y de narcos, y luego ver el código ético que hay detrás de toda esa gente que al final son antihéroes, ¿no? Pero siempre están guiados por un código ético que lo supera. Y ahí es donde tú conectas con esos personajes, ahí donde están bien hechos, ahí donde tú dices, wow, esto, o sea, no es una linealidad, no es que sean malos, ni buenos, ¿no? Ahí todo el mundo tiene un matiz, por eso es la escogida para mí. ¿Cuál es tu escena favorita? Mi escena favorita es difícil porque es que Padrino 1 está tan llena de momentos icónicos. La del gato. Desde el punto de vista... Dice, eres tú, Michael, eres tú. Sí, yo creo que esa parte cuando el personaje de Michael de pronto se transforma y asume el rol de cabeza de familia. La transformación de Michael ahí con... Exacto. Con Al Pacino. Esa película está muy espectacular. Yo creo que el theme de transformaciones es algo... Ahí tenemos también, por ejemplo, Breaking Bad, que es una transformación importante psicológica del tipo. Esas transformaciones calan en la gente durísimo. Yo creo que esa película, como decía él, trae que todo el mundo debería tener un código. O toda la gente exitosa, porque al final esa gente son... O bueno, lo que cuenta la película son, vamos a decir, delincuentes, pero tienen un código y lo siguen y eso los hace exitosos. Pero sin duda muestra el valor de la familia. Lo único que a mí, metiéndome un poco deep ahí en el tema, que uno lo ve así desde afuera, pero si en la vida real alguien con un código que sea exitoso y que sea mafioso le hace daño a alguien que tú quieres, a tu familia, ya uno no lo viera igual. Y uno no lo viera como... Este tipo, esta gente hay que matarlo, esta gente no deben de existir porque está bien, muy lindo el código, pero le está jodiendo la vida a un montón de gente, como mismo le pasó al tipo al lobo, Entonces, pero esto sí, como película estupenda y todo, y es una invitación a todo el que no la ha visto que vaya y la busque. Yo tengo que ver la segunda parte de nuevo porque la vi hace mucho tiempo y no me recuerdo mucho, pero la primera la tengo más clara porque me leí el libro y me encantó. Yo les traigo un poco más alejado de la mafia y del stock market y les traigo una película de muñequitos. Como era Instagram. No. Es una que se llama Soul. Soul está buena. ¿La han visto? Ya. Esa película yo no la he visto. Si quieres. Bueno, te voy a dar una sinopsis de más o menos. Para no hacerte mucho spoiler, para que la veas después. Ajá. Y es básicamente un profesor de música que tiene, tú sabes, sueños y aspiraciones y demás, pero ya es middle age, ya tiene una vida ya corrida
Y entonces siempre está aiming for el Dream. O sea, mira, el Dream Podcast. No, ¿no? nosotros. Pero bueno, siempre estaba obsesionado con que quería, tú sabes, tocar en una banda famosa, etcétera, etcétera. Y le llega la oportunidad, y cuando le llega la oportunidad, justo después, fallece. Y se va al mundo del más allá. Al afterlife. Al afterlife, pero no se quería ir al afterlife. Se rehúsa a irse al afterlife y llega al before life, de cuando las almas se están preparando para ir a la tierra, ¿no? Y ahí se encuentra con un personaje que es el personaje 22, que ese personaje lo han cogido mucho... O sea, para hacerte el cuento corto, una vez que se encuentra ese personaje, se da cuenta de lo importante que es estar en el presente y estar... tú sabes, de valorar lo que tienes alrededor tuyo. Y es muy emocional esa película. De hecho, estoy poniendo la tradición de verla todos los Thanksgivings por la noche, después de la cena y todo eso, la veo con Alma. Ya llevamos 2 años seguidos haciendo eso. Y tengo una pregunta. ¿Cómo tú le logras explicar a Alma es más allá, es más para acá? Y el personaje? Eso se lo dejo a la película, compadre. Si ella me hace preguntas, yo se la respondo ahí tratando de hacérselo. Pero... ¿Y Alma ha tenido buen engagement con la película? ¿La has visto? Tremendo engagement, compadre. Me sorprendió, la verdad, que la primera vez que se la puse tenía 2 años. Y me quedé como, porque ella cumple en noviembre. El 10 de noviembre. Y eso la vimos el 28 de noviembre. Recién cumplido los 2 años y la vio completa. Ella, la verdad es que para las películas y eso se mantiene bien ahí. Pero es una película que a mí me gusta mucho una frase o un cuento que salió de ahí, ¿no? De que después que el tipo hace supuestamente el concierto que él quería hacer en su vida, ¿no? Él se queda así como que, y esto es todo, o sea, esto es lo que vamos a hacer ya ahora, a partir de ahora. Se queda como que esperaba más, ¿no? Sí. Y entonces la cantante, que fue la que lo contrató, que es más experienciada en el campo de la música y demás, le hace un cuento y le dice, no, una vez un pez le preguntó a un pez anciano, no, ¿dónde está el océano? Y el pez anciano le respondió, está alrededor tuyo. Dice el pez más joven, dice, pero si esto es solo agua, yo lo que quiero ver es el océano, ¿sabes? O sea, como que te da la enseñanza de que alrededor tuyo está lo que estás buscando y no lo sabes, ¿no? Hasta que te encuentras con alguna verdad fuerte. Esa parábola está súper volada. Tiene que mucho que ver con lo de que la felicidad depende de cada cual, ¿no? O sea, todo el concepto la persecución de la felicidad y eso que dicen de que la hierba es más verde del otro lado hasta que eso mismo te das cuenta que era igual a la del tuyo, ¿no? Así que volado. Exacto. No, y el tema de estar presente, brother, igual eso es un tema súper mega importante, brother, y que es muy oversight, ¿no? Como que, ¿sabes? La gente no lo tiene tanto en cuenta, todos de alguna manera. El otro día estaba viendo un pedacito de una entrevista que le están haciendo a Naval Ravikant, el matemático, filósofo, emprendedor. Y el tipo decía eso, que wasted time, básicamente tiempo perdido, es todo el tiempo, el que acaba de pasar, la hora anterior, a lo que no le prestaste atención, haciendo algo, a lo que no le prestaste atención, fue un tiempo perdido prácticamente. ¿Sabes? No solamente en el gran scheme of things, ¿no? Sí. Sino te pones a pensar y, ¿sabes? La última hora estuviste en un lugar donde no querías estar, donde no estabas prestando atención, donde estabas quizás, tú sabes, tenías que estar haciendo otra cosa y estabas con el teléfono en la bobería y no estuviste presente, prácticamente se puede considerar tiempo perdido. Y es básicamente hacer énfasis en el que muchos consideran en los tiempos actuales la moneda más importante, que es la atención, ¿no? El currency más relevante. Y sin duda en el mundo que vivimos es súper, súper, súper aplicable eso. Óyeme, por mi lado, ¿ya puedo traer la mía? Sí, sí. Bueno, otra cosita, sorry, rápido, ya para cerrar ya la sugerencia, antes que se me olvide. Y es algo que me tocó personalmente porque yo siempre he estado, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Como que all over the place, tocando piano,
haciendo cómics. Con tus verbos. Sí, con mis cosas de explorar qué es lo que me gusta y qué es lo que me apasiona. Que todo eso me gusta y me apasiona, ¿no? Juan es verbo, ¿no? Juan es verbo. Juan es verbo y no sustantivo. Entonces, esta película también como que te enseña, o sea, en una parte del 22, el personaje, el alma que todavía no ha ido a la Tierra, está como buscando el spark, está buscando la chispa, que es lo que a ese ente le causa chispa para ir a la Tierra, ¿no? Y no es hasta que llega a la Tierra que encuentra la chispa. Y entonces una parte que me gusta mucho de la película, una escena que me impactó cantidad y que de hecho lo tengo como póster en mi canal de YouTube, es que a lo mejor, o sea, skywatching is my thing, ¿no? O sea, como que a lo mejor voy a ser experto en ver el cielo o reírme. A mí me gusta reírme, me gusta caminar, ¿sabes? Como que muchas veces nos enfocamos en que tenemos que hacer un impacto en la vida, que eso también está bien, ¿no? Pero no todo el mundo es así, no todas las personas son así. A veces, tú sabes, el solo ser es suficiente y el solo estar presente es suficiente. Eso es un mensaje que ¿nos puedes hablar del concepto de Ikigai en japonés? ¿De qué? Ikigai. De Ikigai. No lo he escuchado. Pero Es exactamente eso. Eso, ok. Y por eso te digo que los japoneses tienen palabras específicas. Los japoneses y los alemanes son quizás las lenguas más flexibles para describir estados de ánimo. Que tienen como una pequeña palabra, exacto, los estados de ánimo. No, definitivamente, ¿no? Y lo más importante es estar bien contigo mismo y saber lo que te gusta, lo que te llena y ejecutarlo lo más posible. Y bueno, ok, por mi lado sí me voy a ir un poco, no tanto menos profundo, pero sí me voy a ir igual por algo del emprendimiento y las historias de la vida real, que bueno, al final todas esas tradiciones son, de alguna manera, hacen alusión a muchas cosas de la vida real, ¿no? La película que traigo es The Founder, la película que cuenta la historia de la fundación de McDonald's, esa compañía espectacular enorme de comida rápida, ¿no? Fast food, probablemente creo que es la más grande del mundo, o si no, de las más grandes. La película me gusta por muchas razones, igual como The Wolf of Wall Street. En Estados Unidos es la más grande. Es la más grande de Estados Unidos. Pero en el mundo Subway creo que tiene más. Subway tenía más franchises la última vez que chequeé, pero igual fue hace varios años, ha cerrado varios. Hay que ver cómo está el conteo. Pero bueno, la historia es McDonald's, todo el mundo lo conoce. McDonald's en la película cuenta cómo se fundó, alegadamente, esta parte de la historia. Cuenta la historia de Ray Kroc, que se unió a los hermanos McDonald's teniendo 52 años aproximadamente. Es una película, igual que he visto como 7 o 8 veces, es una película que cuenta, es una historia muy bonita de emprendimiento y perseverancia. O sea, yo creo que se ve mucho más que en el caso, por ejemplo, de Wolf of Wall Street, porque yo creo que en el caso de Jordan Belfort, como que el éxito le tocó la puerta mucho más rápido, más joven, digamos. A este tipo, literal, era un vendedor de muchas cosas. En ese tiempo era vendedor creo que vendía batidoras. Sí. Iba puerta a puerta con su carro, literal, por todo el país vendiendo batidoras, hasta que encontró estos restaurantes en San Bernardino, en California, y descubrió un método fantástico, fascinante de hacer la comida rápido, muy rápido, de liberar, ¿sabes? De producir hamburguesas y papas fritas, y pues se adueñó de la compañía desde el punto de vista que llevó a cabo un go-to-market súper explosivo, llevó la compañía a otros estados, etcétera. Se dio cuenta, y una de las enseñanzas más importantes, se dio cuenta que no estaban en el business de las hamburguesas, de crear hamburguesas, es una de las cosas más que me llamó la atención, sino en el business de real estate. Y eso es algo que no es tan trivial, darte cuenta que es un negocio en el que tú estás, donde aparentemente tú estás en cierto negocio y realmente estás en otro. Básicamente cuando encuentras que el real value, el real profit del negocio está en algo que no es el front face, ¿no? Como la cara del frente del negocio. Ahí, Carlos, dándole un poco a lo que está pasando ahora, es cuando mucha gente se friquea con el stock de Tesla
Y yo creo que Tesla no está en el negocio de hacer carros. Tesla está en el negocio de tecnología. Y eventualmente la tecnología que ellos están desarrollando va a ser mucho más grande que vender carros. Vender carros va a ser solamente una de las aristas de los negocios. Exactamente. Pero está en el negocio, exacto, de la energía renovable, la tecnología, exacto. La tecnología es un negocio. Entonces, ese tipo fue un visionario como mucho tanto, y se dio cuenta que él no era una compañía de hacer hamburguesas, sino una compañía de real estate. Una de las escenas preferidas, para ir al tema de la escena, hay una que él está fajado. Evidentemente tuvo un montón de fricción con los hermanos. Los hermanos eran muy, su sistema, muy atados al sistema que habían creado, muy románticos, y le tenía mucho miedo a crecer. Y él era all-in, un tipo explosivo, un tipo que tenía tremendo sentido de la urgencia, del crecimiento, etcétera. Ya tenía también el reloj en su contra, y un día ya le rompió un contrato básicamente cuando empezó a insertar cosas de diferentes productos en la línea de productos que tenían, y le dijo, los contratos, los hermanos le dijeron básicamente, tenemos un contrato, él le dijo, los contratos son como los corazones. They are made to be broken. Están hechos para ser rotos. Y el tipo, bueno. O sea, si bien realmente es una frase un poco jodida, y el tipo básicamente lo jodió. I have a far greater understanding of McDonald's than you two yokels. What? You will do as we say. No. You have a contract. You know, contracts are like hearts. They're made to be broken. Pero, y el tipo hizo un par de cosas malas aparentemente, tú sabes, en general jodió un poco a los hermanos supuestamente, alegadamente, según la película. Pero esa frase básicamente lo que decía, mira, brother, el crecimiento y mi compromiso con el crecimiento de esta compañía es más importante que el contrato que firmé con usted, y yo estoy haciendo lo mejor por la compañía, por todos los shareholders, por mí en lo personal y por ustedes probablemente también. Y definitivamente gracias a eso la compañía creció mucho más, y gracias a eso cuando los hermanos part ways, los hermanos se fueron con un cheque más grande gracias a ese contrato que fue roto en algún momento antes. Y la otra frase es, tipo, ya con la compañía un poco grande, va a dar un discurso en frente de el presidente en ese momento, creo que era Johnson, creo que era después de Kennedy, y el tipo hace el discurso que es una de mis frases preferidas, que es la frase de la determinación y la persistencia, que son omnipotentes, son mucho más importantes que el talento, que la inteligencia, etcétera. Eso también me abrió muchísimo los ojos, y de hecho es de mis frases preferidas de todas las frases del mundo, así que... Yo quiero comentar algo rápido ahí para saltar para el otro, para hacerlo un poco más dinámico, que esa película, a mí, obviamente lo que tú dices me encanta, lo comparto, etcétera, pero también hay algo a mí que siempre se me ha quedado en la mente, y que tiene un paralelismo con algo que leí. Ustedes saben que el creador de Superman nunca ganó nada por Superman, right? Sino que básicamente le pasó lo mismo que a los hermanos McDonald's. Básicamente, no sé si te acuerdas en la escena final de la película, y ahora los voy a explicar por qué. Un handshake agreement. Un handshake agreement. Y supuestamente ellos estaban pidiendo como el 2% de revenue de todas las tiendas que abrieran. El 1 o 2%, no me recuerdo el número exacto. De royalty. Sí. Y el tipo le dijo, tú me conoces, dame la mano, lo vas a tener. Y al final el tipo literal los estafó, porque no le dio ni carajo. Lo único que se quedaron fue con el McDonald's original, con el nombre, y obviamente con un cheque grande que recibieron. Pero si esa gente se hubieran quedado con el 2% de lo que producía o de lo que produce McDonald's en el mundo, fueran billonarios, sin duda ninguna. Sin duda, y entonces eso mismo le pasó al creador de Superman. El creador de Superman, la historia no la tengo tan cerca, pero el paralelismo es que exactamente el tipo creó un producto, le hizo un handshake a alguien que hacía los cómics, y le dijo, no te preocupes que yo te voy a dar whatever que sea, esto lo vamos a sacar y vamos a ver qué pasa. Y cuando pasó, que se hizo extremadamente popular, el tipo murió en la pobreza, y yo creo que lo único que le pagaron fue el funeral o algo así. ¿Qué es lo que yo quiero sacar de esto? ¿Qué es lo que siempre he tenido en la mente, y es lo que siempre, sobre todo con los negocios, lo trato de aplicar? Handshaking, aquí tiene que estar todo en escrito. No importa si es tu mamá, no importa si es tu papá, no importa si es tu hermano. ¿Por qué? Porque hay una cosa que no en todas las familias, ni con todos los amigos, ni con todos los partners pasa, pero hay algo que corrompe y que cambia definitivamente todo, que es el dinero. Y cuando hay éxito, usualmente ese éxito saca, no vamos a decir lo peor, sino saca realmente quién tú eres, y entonces ese handshake o esa palabra
es como decía Carlos, ese contrato moral, vamos a decirlo, está hecho para ser roto. Y entonces eso no, en ese momento tú no puedes girar el tiempo para atrás. Ay, y el tipo lo jodió 2 veces porque al final ya los había jodido y así todos los McDonald's confiaron en él. Entonces yo siempre, desde que vi esas 2 historias, voy a buscar la historia y se las voy a compartir de Superman porque es súper interesante. Desde que yo vi esas 2 historias, yo siempre he tenido claro una cosa. Tienen que tener las cuentas claras. Extremadamente claras. Es lo único que te va a beneficiar en el futuro. Más allá de la historia de éxito, esa fue la historia que yo saqué de la película y de paralelismo que le puse. No, a mí la escena en The Founder que me causó así como, qué clase cabrón. Que al final, después del handshake agreement, él pone un cartel al frente del store de los hermanos. McDonald's opening soon. Como así se para así al frente de... Eso le quedó. Lo jodió como Mark Zuckerberg a los Winklevoss Twins, ¿no? En The Social... Y habla también, hay una vasita también, la importancia del brand. El tipo le dice, ¿se te acuerdas? Cuando están haciendo igual en el parte de la grima que van al baño, están ahí el tipo orinando, qué sé yo, y le dice, brother, yo desde que vi eso con ustedes, lo tenía claro. Porque yo no podía haber hecho una compañía que fuera Kroc. Eso no suena bien. McDonald's suena bien. Sí, McDonald's suena americano. Tú sabes. Exacto. Opening, ¿sabes? And we're not opening solo como las iglesias, ¿sabes? Quería hacer que McDonald's fuera como la iglesia, pero no solo los domingos. Ok, yo creo que en el libro lo hemos hablado mil veces. A mí yo tengo... voy a compartirlo 2 porque están muy relacionados. Y yo creo que ya hemos hablado mil veces aquí. Para mí el primer libro que me abrió los ojos fue Padre Rico, Padre Pobre. Se lo recomiendo a todo el mundo que se lo lea, que empieza. Es un libro que después que tú te metes más adentro te das cuenta que puedes encontrar mejores lecturas. Pero sin duda la manera que está hecho y que está explicado te va a abrir la mente, pero a un nivel muy grande. Se lo recomiendo a todo el mundo que llegó, a todo el mundo que no sabe mucho de emprendimiento. Ese es el primer libro recomendado y tienes que leerlo. Y el segundo, que lo hemos hablado mil veces aquí en podcast. Oye, ¿cómo que el segundo? Espérate, no, porque está relacionado. Ah, bueno, dale. Pero ¿y si Eloy o Carlos tienen...? Yo no creo que... yo tengo una opinión parecida. El libro está bueno para empezar y te... No, yo digo el libro, la recomendación. No, yo iba a decir porque está muy relacionado. Lo que yo quería abrirlo, pero bueno, si quieres lo espero. No, tira otro. Mientras, ¿sabes? More the better. Ya. Yeah. Y el otro lo hemos hablado mil veces, que es el Darwin Zero, porque me hizo igual darme en la cabeza de que no puedes esperar a hacer todo lo que quieres cuando tengas 60 años. You have to do it now y prepararte, pero hacerlo de la mejor manera posible. Esos 2 son joyas que tienen que verlo y leerlo y súper recomendado. Beautiful. Dale, a mí los 2 igual, los 2 me encantan. Darwin Zero es uno de mis preferidos también, es una de las opciones que tenía para mencionar. Te da una combinación espectacular ahí de lo que es salud, dinero y tiempo, de timeline de la vida. Es una mezcla, digamos, de alguna manera matemático, análisis bien interesante sobre eso y cómo hay que balancear esos 3 aspectos para vivir una vida lo mejor posible. Los tuyos, Elo. Dale, Elo, métele. Sorry que estaba en mute. Para mí, o sea, yo quiero dar uno de non-fiction y uno de fiction, porque la literatura es entretenida, ¿no? Super nice. Tú sabes, me gradué de filología, tuve que leer un montón de libros. Lo mejor que ha escrito el hombre en la historia. Elo, eso mismo te iba a decir, tú me dijiste una frase en Turquía que a mí nunca se me ha olvidado. Y me recuerdo exactamente dónde estábamos y todo cuando me lo dijiste. Y me dijiste que tú te has leído eso mismo que acabas de decir, que te has leído las mejores cosas que el hombre... Lo mejor que se ha escrito, ¿no? Lo mejor que se ha escrito en la historia, en la historia, sí, en la vida. Sí. De generaciones, los siglos de los siglos te lo has leído. Y eso me impactó porque tienes razón, bro. Estaba en un baño turco cuando eso. ¿Dónde estaba? Eso es algo muy bueno. Estábamos en un café. En un restaurante de eso. Sí. Teníamos una vista, ¿no? Sí. A la ciudad, algo así, como un balcón y así. Sí. Ok. Me acuerdo de ese momento. Ese viaje estuvo voladísimo. Y algo bueno que tiene ese filólogo, ¿no? O sea, es eso, que lees mucho. Yo leí muchísima ficción, muchísimo ensayo también en esa época. Hay muchas cosas de las que son un antes y un después, ¿no? La teoría literaria para mí es uno de esos topics que se aplican a todo. Te ayuda a entender todo, a entender cualquier tipo de fenómeno cultural, cualquier tipo
de fenómeno que va más allá de la literatura, ¿no? Porque la literatura al final habla sobre la vida y lo que contiene es eso, ¿no? Es pura vida. Y a mí, o sea, es que es difícil, es muy difícil escoger un libro. Yo de hecho tengo muchísimas recomendaciones para cualquiera, en dependencia de lo que quiera leer, pero si tuviera que escoger uno, quizás la primera novela que me marcó muchísimo fue Crimen y Castigo de Dostoyevsky por el tipo de trama que desarrolla, por la profundidad psicológica de los personajes, es decir, los monólogos interiores, en fin, es una bestialidad de... Más o menos de qué va la cosa. Yo no la he leído. Puedes dar un preview lo más rápido que puedas. Sin spoilers. Sí. Sí, la cosa es una novela realista, inspirada ¿sabes? En la Rusia de aquel entonces. Habla muchísimo sobre... Es un personaje que comete un crimen y luego entra en constante conflicto consigo mismo. Un crimen con razones justificadas, ¿no? Y entra en un conflicto interno grandísimo y bueno, a partir de ahí se desarrolla la trama. Raskolnikov es el personaje. Entonces, siempre se lo recomiendo a todo el mundo. Es una novela realista. Las novelas realistas lo que tienen es eso, mucho diálogo, mucho monólogo interior y todo eso. Así que... Y también me gustaba mucho 100 años de soledad, por los principios fundacionales, ¿no? Es el típico libro ese de José Arcadio era un emprendedor y quería probarlo todo y la manera en que está escrito es una bestialidad. Yo creo que sí, esos serían los dos, mis top two. Quizás uno Pero española. ¿cuál es? ¿Crimen y Castigo es non-fiction? Crimen y Castigo es puro fiction. Fiction. Y bueno, Entonces, non-fiction... tira un non-fiction. Ajá. Non-fiction, de acuerdo al tema del podcast, yo diría que el inversor inteligente, The Intelligent Investor de Benjamin Graham, es uno de esos libros que están, o sea, escritos para emprendedores en el stock market, o sea, que te explica muchísimo todo el tema del value investing, de cuál es el valor detrás de la compañía. Ahorita cuando Palomino decía que Tesla no es una compañía de carros, si no era una compañía de tecnología, yo creo que es 100% verdad. Yo creo que de hecho el mercado la está evaluando como tal, no como una compañía de carros, sino como una compañía de tecnología, ¿no? Por eso es el múltiplo de Tesla de 150 plus times earnings o price to earnings ratio es de una compañía de tecnología. Incluso una compañía de AI, ¿no? O sea, los carros Tesla son roboces con 4 ruedas, con el form factor de un carro, ¿no? Básicamente. Exacto. Y puede crear muchísimas iteraciones, ya está haciendo el Optimus y tal. The Intelligent Investor te habla mucho de eso, de cómo evaluar compañías por su valor intrínseco, por su valor de book, por su valor de manual, cómo detectar el deep value dentro de compañías y la evaluación, cuáles son las métricas principales para evaluar una compañía y una inversión, ¿no? El value investing sale de ahí, en buena medida. O sea, ¿tú lo recomendarías para alguien que esté empezando a invertir un poquito No, para más nada. avanzado? No, eso no es un libro. Si lo estás asumiendo como para empezar, te vas a fundir muchísimo. De hecho, yo también había pensado, yo sé que lo iba a mencionar en Padre Rico, Padre Pobre, más allá de todo el tema de todo el conflicto entre la crianza de su padre biológico, que era el pobre, y la influencia del padre rico, que era en realidad el padre del amigo. Sí, eso como que... Pero o sea, los episodes están muy buenos. Yo creo que fue uno de esos momentos de Eureka, uno de los Eureka moments que tuve cuando te dicen que los ricos no trabajan por dinero y tú dices, bueno, explícame más, ¿no? ¿Cómo que los ricos no trabajan por dinero, no? Ahí empieza, ¿no? Empieza el libro. Ese es el capítulo 1, creo. Sí, exacto. Sí. Así que nada, espectacular. Ahí para dar un double down en lo que dice Elo, cualquier libro de Graham, tú coges así la lista y pones el dedo arriba a cualquiera. Y ese tipo, para mí, brother, todo lo que ha escrito está muy, muy bueno, muy a tono con lo del podcast. Y súper recomendado, o sea, ese tipo es un animal. Y es un animal de hace cuánto, Carlos más o menos sabe de cuándo se murió, hace cuántos años murió. No, bro, debe haber sido en los 60 o 70, no sé, no recuerdo ahora. Hace 40, 50, 60 años y el tipo todavía está dándole... Sí, timeless advice. Exacto. For the investors en general y personal finance y todo eso. El libro que yo iba a traer, de hecho lo traje... es Atomic Habits. Yeah. Es un libro que recomiendo muy bueno, bro. Ya quieras quitarte un mal hábito o imponerte un buen hábito. Es de los pocos libros que me he terminado.
y que he aplicado, actually. ¿Cómo te impactó? ¿Qué hábitos te ayudó? ¿O qué hábito, al menos uno, te ayudó? Yo recuerdo que estaba, fue en la pandemia y yo me lo leí durante la pandemia y estaba empezando a tocar guitarra. Y una de las cosas que como que se me quedó es que si tú quieres tocar guitarra, entonces pon la guitarra donde la puedas ver fácil acceso. Y de que pases por la sala y la veas ahí y la quieras coger, ¿no? No la pongas en un forro, guardas en el escaparate y vas a tocar cuando... Sí, lo más frictionless posible ahí. Frictionless posible. Y entonces lo opuesto para si, por ejemplo, quieres dejar de comer dulce, no tengas la meseta llena de dulce ahí, guárdalo en un paquete y mételo lo más escondido en el escaparate. Pero bueno, pensamiento muy ingenieril, ¿no? Sí, me cuadró mucho. De hecho, eso lo he venido aplicando bastante con todos los hábitos buenos que me quiero hacer. Y lo otro es atar, cuando quieres empezar un hábito, primero que todo, empezar en pequeño, ¿no? Pero eso se sabe. Lo que más no te dice mucha gente, o no ves por ahí, es que lo ates a algo que tú hagas todos los días, como por ejemplo lavarte los dientes. Eso es como el hook. Después de lavarte los dientes, voy a hacer 10 minutos de meditación. Algo así, ¿no? Como que ata el hábito que quieras hacer a algo que tienes que hacer obligado en el día. Como bañarte o hacer café, porque tú sabes, no puedes vivir sin el café. Después de eso, ponte el hábito que quieras hacer. Entonces, Yo ese libro me quedé con una frase que está casi al principio y es verdad que, wow, es así como lo de Padre Rico y Padre Pobre. Y el tipo hace la historia de, no me recuerdo ahora exactamente el equipo, era un equipo de ciclismo, disculpa, no me recuerdo de qué país es, pero el entrenador les puso mejorar en 1% sí. el timing que hacían y ganaron la medalla de oro. Y eso es lo que cuando tú lo miras así, mejorando. Okay, a ver, espérate, a ver si se ve. A ver. Ya, no se ve. Adelante, tócalo adelante. Tócalo adelante. No se ve. No se ve. Tócalo por adelante. Tócalo por adelante, Juan. ¿Cómo por adelante? Tú pones el dedo adelante. Mete la mano adelante. Espérate. Ahí. De todas formas, no se ve nada, ¿no? 1% better every day. Ese mismo. Bro, Sí. Lo que pasa, el problema que veo con eso es el cálculo. No, pero calcular eso. claro. Es muy abstracto, o sea, Pero lo es que matemática, pero es muy... Sí, claro. Pero no estamos, yo no creo que eso sea estrictamente matemática. Yo creo que lo que el bottom line de ahí es trata de mejorarlo aunque sea 1% o lo mínimo que puedas en algo que estás haciendo que quieras hacer mejor every day. Correcto. ¿Sabes? Si tú, vamos a decir matemáticamente, mejoras 1% cada día por un año, vas a hacer 3 veces y pico mejor el próximo. Es extremadamente difícil. Mucho más. Bueno. O sea, cientos de veces mejor, una locura. O sea, eso es un compound de eso enorme. Lo que te quiero es una locura. Lo que te quiero decir es que es extremo. La frase es super powerful y a mí no se me ha ido nunca de la mente. Y es, bro, yo lo trato de aplicar mucho en el negocio. Por ejemplo, cuando hay algo que yo quiero mejorar y sobre todo me frustro mucho, ¿por qué no lo he hecho? Me digo, si nada más necesito mejorar 1%, no tiene que ser 5% diario. Y yo no. Eso me ha ayudado a cantidad. Esa frase nunca se me va a olvidar. Sí, exacto. No, a ver, la historia es... ahí estaba viendo, es casi 40 veces mejor desde cuando empezaste. Ya. Cuando es 1% diario. Bro, la historia... O sea, no, a mí me gusta a full el concepto de mejorar cada día. Lo que pasa es que tienes que tener un poquito... Mejorar cada día está difícil, cualquier cosa que tú hagas es una cosa difícil. Súper difícil. Yo creo que, por ejemplo, weekly, monthly es mucho más tangible. Pero bueno, todo depende de... La idea es ponerle la intención, ¿no? De alguna manera y habla sobre todo eso, de las mejoras, de las pequeñas mejoras incrementales, como con la ayuda del interés compuesto, en este caso el compound interest de la acción o la actividad que sea, pues puedes mejorar muchísimo long term, ¿no? Y eso está súper bueno. Hablando de intención, los libros que yo traigo, voy a traer 2 libros. Y no, de los 2 de non-fiction. Yo no soy un amante de la ficción, simplemente porque no me he expuesto demasiado a ella. Me he leído un par de libros de fiction y me han gustado, de hecho, los 2. Pero realmente me he expuesto poco y me gusta bastante el non-fiction. Traigo 2
igual dos animales de la literatura non-fiction. Aquí los tengo. Voy a empezar con este, que es bueno, no, disculpa, vamos a empezar con este. Con Dale Carnegie, igual, timeless, bestseller author. Este libro es del año, creo, 1936, si mal no recuerdo. Que creo que fue, bueno, cuando empezó la Guerra Civil Española y el único mundial que fue Cuba, creo. La historia es que Dale Carnegie, este libro se llama Cómo ganar amigos e influenciar a las personas. How to Win Friends and Influence People. Igual es un libro súper básico de autoayuda, de inteligencia emocional. A mí lo que más me impactó del libro y de los main learnings es que una cosa súper práctica es la importancia del nombre para las personas. El nombre, esa palabra, en mi caso Carlos, Eloy, Osvaldo, Juan, aunque uno no lo crea, no lo piense, no lo sienta de forma trivial, es una de las palabras, para muchos, la más importante de la vida. Y es extremadamente importante aprenderse el nombre de las personas y mencionárselo cada vez que uno se va a relacionar a ellas. Desde ese entonces, pues lo empecé a practicar como un hábito, lo hice un hábito, y voy a cualquier Walmart, cuando voy a un restaurante, cuando voy a cualquier lugar, si la persona tiene el nombre disponible o si me lo dice, lo recuerdo, lo retengo, o trato de hacerlo, casi siempre lo hago y siempre se lo digo. Muchas veces, de hecho, voy a un Walmart y llamo a la persona por su nombre y la persona se queda como: ¿de dónde me conoces tú? O sea, ¿qué tú pensabas a mí? Pero bueno, realmente es algo práctico y es súper básico. El nombre es muy importante para la gente y estableces una conexión inmediata con la gente, donde la gente de alguna manera siente que estás un poquito más cerca de ella. Y eso pues establece un pequeño círculo de confianza y eso hace que la persona se sienta mejor, que rompa las barreras de lo desconocido, de esa barrera que uno se pone cuando no conoce algo, cuando no conoce a alguien. Y es algo súper básico, súper sencillo y que me ha ayudado muchísimo. Se lo recomiendo a todo el mundo. El libro pues tiene infinidad de historias alrededor de ese concepto y de muchos más. También habla mucho de interesarse genuinamente por la gente, como eso normalmente trae excelentes outcomes. Y bueno, nada, me parece fantástico el libro. Y ahora me comentan de los dos. Y el otro que les traigo es de otro super autor, Malcolm Gladwell. Este se llama Outliers. Este me recomendó, si mal no recuerdo, me lo recomendó Yusniel, mi amigo y cofundador y recordista de INE, Yusniel Viera, y bueno, que estuvo aquí en el podcast. Y el libro habla, es un estudio sobre la historia del éxito. Una cosa bien, de alguna manera, ambiciosa, ¿no? Cómo estudiar el éxito, qué pasa con las personas exitosas, por qué las personas son exitosas. Y de las cosas que más me hizo entender el libro, me hizo ver, es de cómo los factores, de lo que no es tan trivial, de lo que uno viene con la idea por mucho tiempo, sobre todo, no sé, quizás de haber nacido y crecido en un país como Cuba, donde de alguna manera el sistema educativo, que es uno solo y que es muy dogmático, etcétera, uno pensaba que la única manera de ser exitoso, digamos, es ser inteligente, o si de alguna manera te conviertes en alguien inteligente o naciste inteligente o lo que sea. Bueno, evidentemente la inteligencia y toda la historia es una combinación de muchos factores. Está genético y luego está el que tú desarrollas gracias a la ayuda de muchas cosas. Pero este hombre en el libro demuestra que el éxito no tiene nada que ver con la inteligencia necesariamente, que es uno de muchísimos factores, que los factores sociopolíticos, económicos son súper importantes, donde tú naces, creces, te desarrollas, con la gente que te desenvuelve, todo lo que está a tu alrededor es súper crucial. No por gusto, por ejemplo, cosas impresionantes del libro, qué sé yo, Bill Gates, Bill Gross, de Sun Microsystems, Bill Gates de Microsoft y Steve Jobs nacieron todos en 1955. Y lo que pasa, entre otras cosas, es que estuvieron expuestos con unos 12, 14 años ya a computadoras. Bill Gates estaba en la única escuela en el mundo entero, creo, la primera escuela, el primer high school que tuvo una computadora. No es por casualidad realmente que creó Microsoft, ni porque era el más inteligente del mundo. En fin, y así un montón de facts súper interesantes. Los mejores jugadores de hockey del mundo están en Canadá, el mejor equipo en esos tiempos, por lo menos en donde él estudió, y casi todos habían nacido en enero, y es por el cut-off que hacía que los jugadores en esa época, para esa época del año, fueran más grandes, y al ser más grandes, bueno, pues tenían más habilidades para ganar, y al ganar tenían más confianza, y cada vez eran mejores, etcétera. Y así pone un montón de ejemplos. Él lo estaba por comentar algo. Así pone un montón de ejemplos espectaculares que te dan a entender
Primero, por supuesto, que la inteligencia no es el único factor para el éxito. Hace un estudio hecho de Harvard, hizo un estudio de gente que era considerada chiquitos genios, que no llegaron a hacer absolutamente nada en el futuro, o sea, ya de grandes. Y me hizo darle mucho más valor al EQ, a la inteligencia emocional, por encima del IQ. Hay un punto, él demuestra, o sea, o habla de un estudio que hizo, que hay un punto a partir del cual el IQ es casi irrelevante para el éxito. Está súper interesante. A partir, creo, de 121, ya no importa tu IQ en cuanto al impacto que vas a tener desde el punto de vista de éxito. Entonces, nada, es un libro que me parece fascinante. Me lo leí 2 veces, igual que How to Win Friends and Influence People. Yo creo que es un libro como para revisitar, al menos sus main concepts. Se lo pueden consumir en forma de resumen o en forma de quizás de video de YouTube. Deben haber varios por ahí, pero está espectacular, se lo recomiendo a full. Me encanta el concepto ese de que existe cierto determinismo social, ambiental, es decir, una cantidad de condiciones que se cumplen de una cierta forma para luego dar resultados en esas personas, ¿no? Personas notables, outliers. Outliers, exacto, outliers. Sí. Que es como, y a mí me guarda cantidad el concepto, porque en Cuba, fíjense, de hecho, ese libro me hizo pensar el concepto de en Cuba están escapados. Yo no sé, yo lo interpreto así. No sé si ustedes lo han pensado alguna vez. Pero esa es la traducción. Esa es la traducción literal. Hablar es escapado. Ese tipo está escapado. Básicamente está escapado del pelotón. Es un punto en estadística. Hablar es un punto que se separa, digamos, de la mayoría de los puntos. Y entonces es como estar escapado, básicamente. Yo quiero comentar que yo lo vi un poco bien en la vida real. Pero yo lidio o interactúo con muchas personas que son muy exitosas, que tienen un éxito, vamos a decir, por encima de la media. No sé si los llamaría outliers, pero sí, bueno, sí, si lo comparamos con la comunidad donde nosotros venimos, sí. Brother, y es impresionante que muchas veces cuando tú hablas con esas personas, tú te das cuenta que ni tan siquiera... hay algunas que sí, obviamente, no estoy generalizando, pero no son de las personas más inteligentes, ni las que más cultura tienen, ni nada por el estilo. Simplemente yo creo que esa gente tuvieron una determinación, una perseverancia y una visión más fuerte que el miedo al fracaso, right? Y entonces eso los hizo ser outliers, donde la gente más inteligente tal vez medían más el miedo o medían más, vamos a decir, el fracaso y no lo intentaron. So, eso es súper interesante y yo estoy súper de acuerdo. Yo también vine con el misconception de que si no te gradúas, si no vas a la universidad, no, y es totalmente... Se lo he intentado explicar muchas veces a mi mamá. En la vida el éxito no va a determinar básicamente qué estudiaste. Va a determinar la gente que tienes alrededor, lo que tú estás dispuesto a hacer o aprender por ti mismo, yo creo, y sobre todo la perseverancia que tengas en llegar a ese punto donde quieres llegar. Como decía Carlos, llega un punto donde tener 120, 130, 140, tal vez hace 2 o 3 cosas más rápidas que los demás, pero no hay una diferencia muy que se pueda ver muy grande, no es nada perceptible que tú digas wow. Entonces ese libro está súper recomendado y sí, yo lo leí también y es verdad que es como que wow, está probado y yo soy un poco como, ¿sabes? No tan entusiasta de esa idea de que tú sabes, los B&C o los D students, ¿no? Los estudiantes malitos terminan siendo los mayores empleadores de los A students. En el sentido de que lo que hay que entender, yo creo, a ver, eso en gran medida muchas veces es verdad, pero la historia es que yo lo creo que hay que entender es eso. En la medida que tú hay una correlación súper evidente en el miedo al fracaso y en el éxito, por ejemplo, en la perseverancia, en la determinación, etcétera. Y muchas veces lo que pasa es que esos A students, los estudiantes, los top de la clase, etcétera, por mucho tiempo están como acostumbrados y desarrollan muy baja tolerancia al fracaso, porque por mucho tiempo, digamos, como estudiantes empiezan y son exitosos como estudiantes, y luego eso les pone unas barreras de que no quieren desmoronar eso, ¿me entiendes? Pero si tú te llenas de humildad y aprendes esos principales elementos del fracaso, de la determinación, de que no importa que tú fuiste un A-student y ahora eres un D en eso que estás haciendo. Si aprendes ese concepto, un A-student también puede convertirse en lo que en este caso le llaman un D-student, ¿no? Porque básicamente todo tiene que ver con eso, con la tolerancia al fracaso, la determinación, la perseverancia y, por supuesto, constantemente ser un aprendiz eterno, ¿sabes? Constantemente estar aprendiendo y con muchísima humildad romper tu zona de confort y salir a por otras y grandes cosas.
Les voy a traer dos canales que a mí me impactan en mi vida diaria. Sobre todo porque yo soy un apasionado, como saben, de todo lo que tenga que ver con economía, el stock market, pero también de la política. Me encanta mucho la política. Y yo creo que es muy importante entender el mundo y entender la política, porque de eso también va la economía y eso también dicta tu vida. Hay veces que la gente dice, no importa lo que pase porque no nos va a afectar. Eso es BS. Todo política te va a afectar directamente en tu vida y te va a afectar muchísimo. Desde los taxes que pagas hasta si puedes viajar a un lugar o no. Todo es política, de hecho. Entonces yo veo dos canales, los dos son españoles, pero hablan de todo, incluyendo de Cuba. Tienen una visión espectacular del mundo y se los recomiendo. Uno se llama Solo Fonseca, el tipo es un crack, muy recomendado, búsquenlo, les va a encantar. Y el otro es Visual Politics o Visual Economics. Son tres en realidad. Y te dan una visión y te dan un breakdown de las cosas que están pasando en el mundo y te enseñan básicamente desde una compañía, porque no sé, uno que me viene a la mente, que yo se lo comenté a Carlos, cómo las compañías de cruceros realmente hacen dinero y te hacen un breakdown espectacular, bien fácil de digerir, hasta por qué... No sé, por qué hay que apoyar a Ucrania en la guerra y por qué debería ganar. O sea, es todo los dos tocan casi todos los matices. Han hecho dos videos espectaculares de Cuba. Apoyan totalmente la libertad, están en contra de la dictadura y se alinean perfectamente al ideal que yo tengo. Esos dos canales a mí me aportan muchísimo y de cierta manera me han cambiado la vida. Es súper recomendado. Dalelo. Me gusta. Yo creo que es sumamente importante en este mundo en que la superabundancia de información existe, es llegar a recomendaciones con criterios curados como lo que estamos haciendo ahora. Y gracias a esas recomendaciones de ustedes mismos y de otros amigos míos, he llegado a ciertos, no solo podcasts, sino también episodios específicos de podcasts y conversaciones específicas que para mí son puro oro y que yo trato de revisitar muchísimo. Uno de los que más veo últimamente es el Diario de un CEO, Diary of a CEO. Creo que las conversaciones que se tienen ahí con expertos, conversaciones de alto nivel, son espectaculares. Sí, yo voy a recomendar 3 podcasts bien rápido: The Diary of a CEO, The All In Podcast y The Prof G Show, el profesor Scott Galloway, que tiene su show con un sidekick, los criterios, o sea, yo trato de consumir un poco de ambos lados, o sea, tratar de no estar muy biased con una cierta forma de entender el mundo, de entender las políticas. El All In Podcast trata de mantener ese balance y sobre todo The Prof G Show a mí me ayuda muchísimo también a entender la contraparte de lo que pasa a nivel político, de la cotidianidad, con criterios sumamente inteligentes, con conversaciones muy inteligentes. Y hay un podcast específico de Joe Rogan Experience que yo revisito constantemente, que es la conversación que tiene Joe Rogan con Naval Ravikant. Esa fue una recomendación de Carlos, yo me acuerdo, él la mandó y para mí es puro oro esa conversación que ellos comparten. De ahí sacan muchos de los criterios que para mí, por lo menos yo he tratado de entender como principio de vida sobre el interés compuesto y cómo el interés compuesto se aplica en las relaciones interpersonales. Es decir, trata de jugar juegos en que puedas jugar de manera de interés compuesto, ya sea en la finanza, en las relaciones interpersonales y tal, porque o sea, los mayores retornos se derivan de ese interés compuesto. Por eso las amistades a largo plazo son importantes, por eso las relaciones buenas a largo plazo son importantes. Y serie, les traigo una recomendación, una serie que me encanta, que la he visto varias veces, que es Silicon Valley, una serie de comedia. Para mí la comedia, el humor es una forma sumamente ingeniosa de entender el mundo. Es decir, los humoristas para mí son gente brillante, sumamente inteligente. Los shows de Dave Chappelle que existen en Netflix, los de Bill Burr. Es decir, son observaciones que están a un nivel o sea, con varias capas de abstracción que te permite incluso entender algo, tema tabú y de todo desde un punto de vista sumamente ingenioso y novedoso, y te permiten darle un ángulo nuevo a las cosas. Así que para mí esas son las recomendaciones. Durísimo. Nuevamente... Yo recientemente imprimí esto de Nawal, una frase que me encanta de él que se llama, que dice: a fit body, a calm mind, and a house full of love. These things cannot be bought, they must be earned. Espectacular. Eso está... A mí me encanta Nawal, igual la filosofía. Yo había escuchado la primera parte, pero no había escuchado cómo termina. Está súper espectacular eso. Yeah, they need to be earned. Entonces, para ir terminando, Juan. Sí, yo me voy a ir un poquito de nuevo de lo que hemos estado recomendando. Y en mi caso yo voy a recomendar un videojuego
es The Last of Us parte 2. Importante esa parte, porque es un juego que me cambió la perspectiva de cómo jugar los juegos. Es un juego que se enfoca mucho en la historia y no tanto en las mecánicas o sea, las mecánicas están impresionantes de cómo tú controlas al personaje y demás, pero la historia fue lo que me hizo ver como, tú sabes, como look forward to play the game instead of, tú sabes, matar gente y eso. Era más como que me enganchó la historia y no tanto el videojuego. Y imagínense que tú en la historia seas el personaje, como mismo lo somos en la vida, ¿no? Pero bueno, en esta historia entonces, de ficción. ¿estás listo para mis recomendaciones de libro entonces? Déjame mandarte. Pues sí, lo recomiendo. Y bueno, para mal, ya me es muy difícil jugar juegos porque me puso la parada muy alta. Tiene que ser un juego con una calidad y bueno, que se alinee también a lo que yo estoy buscando. Pero bueno. Y que tenga una historia. Juan, rápido, en comparación con la serie que está, que también la gente si quiere, que no, como yo, que no le gusta jugar, la ve porque la trama está espectacular sin duda. ¿Qué te parece? ¿Que se quedaron cortos? Se quedaron cortos. La primera temporada estuvo bastante buena, la verdad. Pero la segunda no la he visto, compadre. La segunda ya salieron todos los capítulos, ¿no? No, falta bueno, ahora van a hacer la parte donde se enfocan en ¿cómo se llama? Coño, se me olvidó el nombre. De la que mató a Joe. ¿Cómo se llama? Alabado, tú dando spoiler aquí. Mira, No, qué clase de spoiler, yo papá. sé, ¿tú no lo has visto? Qué clase de spoiler le has metido. No, pero lo bueno es que resucita después, eso tranquilo. No, sí, está bien. No, Dale, Carlos. carajo. Antes que Palomino siga hablando. Dale, Carlos, termina. Mira, Juan, rápido, antes, a mí eso de juego me recordó la última vez que yo vi una creación de esa de videojuego que me marcó fue Skyrim, The Elder Scrolls. Ah, sí, tú me comentaste. Porque a nivel de historia, precisamente, yo creo que eso es lo que le da la profundidad a todo, ¿no? A la historia. Por eso es que te dicen que para ser buen comunicador debes contar buenas historias, ¿no? Es lo que engancha a la audiencia. Y esa gente crea un universo entero. O sea, muy similar a Game of Thrones, muy similar a Señor de los Anillos. Esa creación pura de un universo casi que paralelo en que existen culturas distintas, en que existen razas distintas, en que existen principios, poesías, lenguaje. Es decir, todo eso está incorporado al juego de una manera sutil que te puedes pasar todo el tiempo leyendo los libros que están dentro del propio juego. Sí. O sea, tú puedes decir que el personaje lea libros sobre culturas que no existen en lenguajes que tienes que aprenderte para poder leer. Es una locura, ¿no? O sea, es demasiado bien, está demasiado bien hecho. Súper similar a Game of Thrones y El Señor de los Anillos en ese sentido. Duro. Hablando de historias bien contadas, me voy a dar dos recomendaciones rápidas que no están muy relacionadas la una con la otra. Recientemente descubrí, a mí me encanta la historia, ¿sabes? De toda la vida. Desde pequeño me gusta la historia de Cuba, la historia del mundo, etcétera. Creo que entender la historia es algo súper espectacular. Y recientemente descubrí un canal, yo creo que de hecho fue Palomino que me lo recomendó, una cuenta de Instagram de un muchacho cubano que se llama, la cuenta se llama Eliezer El Bayardo. Y básicamente el tipo lo que hace es desmantelar muchísimas historias que nos contaron, en el caso de los cubanos, en la historia de Cuba, mal contadas evidentemente desde el lente de la revolución y de la dictadura castrista. Y el tipo hace las historias súper amenas, con muchísimos detalles, cuenta historias desde los mambises, desde Martí, desde las heridas de Maceo, algo tan, digamos, tan específico y factual, a cosas más no triviales y más con chismes históricos y con también facts bien interesantes, que a mí me ha hecho entender muchísimas cosas que antes no entendía bien o que no sabía, o que creía que entendía de una manera y de otra. El tipo me ha abierto los ojos ahí, me ha enseñado muchísimas cosas. Lo recomiendo full, creo que está súper informativo y espectacular. De hecho, descubrí en un videito del otro día que en la serie Las Aventuras, Los Pequeños Campeones, que es una que a mí me impactó muchísimo porque me hizo involucrarme en la pelota y por primera vez en un deporte, digamos, organizado, y de eso me hizo que jugara pelota, bueno, hasta hoy, que me encanta todavía. Y es la primera vez que en la televisión se mencionó el término dictadura y dictador.
No sé si viste ese, Palomino. El tipo explica cómo, y pone un pedacito de los pequeños campeones. El tipo dice, uno de los muchachitos, el mulatico, contando que a la profesora la votaron porque dijo la palabra dictadura. Y el otro le pregunta, ¿y qué cosa es dictadura? Y ahí le explica que fue súper interesante. Y es algo que nunca... Y que pasó por nuestros ojos y nosotros no lo vimos, nos lo perdimos. Busquen lo que está espectacular. Así que el de los pequeños campeones le metió un pequeño veneno ahí. Así mismo, Así mismo, brother, y votaron a la... Y ahí dice el concepto clarito. Del diccionario. El tipo coge el diccionario. Mira, a ver qué significa. Y se mete en el diccionario y explica el concepto de dictador y dictador. Y la otra que no tiene nada que ver, muchas de las que mencionó los que mencionó, por lo menos no los sigo, voy a revisarlos porque me parece súper interesante. No voy a jugar lo que recomendó Juan y los que mencionó bueno, no me gusta jugar realmente, y los que mencionó Elo, todos los sigo, me encantan. Hay uno que de esa familia que se llama el canal My First Million, que igual tiene un contenido espectacular. Han llevado al profesor Galloway par de veces, tiene mucha intersección con lo que hace el All In Podcast, y básicamente es una recopilación curada de historias de emprendimiento, de economía, de política, espectaculares, contada por Sam Parry y Chan Puri, dos muchos emprendedores súper exitosos. En fin, nada, esa es mi recomendación, My First Million y Eliezer el Bayardo. Muy bueno, muy bueno. Más cubano. Sí. Chicos, ¿con esto nos vamos entonces? Sí, guys, si tienen alguna recomendación ustedes... sí, pónganoslos ahí para verlo. A mí me gustaría que me recomendaran una serie de esas que te coja y te reviente y no puedas parar, como Breaking Bad o algo así. Me han recomendado Yellowstone, pero lo único que el tipo es comunista y Facuba, entonces me da un poco de... me hace sentir súper mal verlo ahí. Yo estoy viendo ahora Mr. Robot. Kevin Costner. ¿Mr. what? Mr. Robot. Ah, Mr. Robot. Pero eso es una película. ¿Ya la viste ya? ¿Ya la viste? ¿Es una serie? No, una serie. Ah, no la he visto. Está bueno. Oye, buenísimo, chicos. Bueno, nada, guys. Oye, espectaculares recomendaciones. Nos vemos en la próxima. Si tienen algo ahí, pónganlo en los comentarios, los queremos. Bye. Bye. Bye.